En los albores de la creación, mucho antes de que la sombra de la rebelión ensombreciera el reino celestial, existía un Daitenshi cuyo nombre resonaba con la pureza misma de su ser. Mogeri era un ser de una belleza similar al de su hermano mayor, con 2 pares de alas que brillaban con la luz de 1000 estrellas y ojos que reflejaban la sabiduría de los tiempos antiguos. Desde el momento de su creación, Mogeri fue dotado con una profunda devoción por la entidad, su amor y lealtad eran inquebrantables. Su propósito era servir como un mensajero de paz y guía de la luz divina a través de los reinos celestiales. En su labor como Daitenshi, Mogeri viajaba entre los planos, llevando consigo la armonía y la benevolencia que emanan de la entidad. Sus palabras eran como melodías celestiales que traían consuelo y esperanza a los corazones afligidos. Era querido y respetado por todos los seres celestiales, quienes veían en él un ejemplo de pureza y rectitud. A pesar de su eminencia y la admiración que suscitaba entre sus compañeros celestiales, Mogeri no podía ignorar las inquietudes que lo asediaban en la quietud de la noche estelar. Observando los tumultos y las rebeliones que sacudían el reino de la entidad, se encontraba atormentado por la incertidumbre y la preocupación. ¿Cómo podía ser que seres tan magníficos y dotados de la gracia divina como él mismo sucumbieran a la tentación de la rebelión? ¿Qué fuerzas oscuras podían haberse apoderado de sus corazones para llevarlos por el sendero de la traición y la discordia? Estas preguntas resonaban en la mente de Mogeri, provocando un torbellino de emociones en su ser. Por un lado, sentía compasión por aquellos que habían perdido su camino, anhelando poder guiarlos de regreso hacia la luz. Por otro lado, experimentaba una profunda angustia ante la idea de que el reino celestial pudiera desmoronarse ante el peso de la discordia y el conflicto. A medida que el conflicto se intensificaba y las sombras de la rebelión se extendían sobre el reino, Mogeri sentía que su deber como Daitenshi adquiría una urgencia aún mayor. Sabía que debía permanecer firme en su devoción por la entidad, siendo un faro de esperanza y un símbolo de rectitud en medio de la tormenta que se avecinaba. A medida que las rebeliones se intensificaban y la sombra de la traición se extendía sobre el reino, Mogeri se encontró frente a un desafío monumental. La primera vez que fue llamado a intervenir en una confrontación directa con uno de sus hermanos caídos, Traisius, experimentó nerviosismo. A pesar de su poder y su devoción por la entidad, Mogeri carecía de la experiencia necesaria para enfrentarse a la astucia y la ferocidad de los rebeldes. A medida que se lanzaba a la batalla, la inexperiencia de Mogeri se hizo evidente. Sus movimientos carecían de la destreza y la estrategia necesarias para contrarrestar los ataques coordinados del ejército de Traisius. A pesar de su valentía y su determinación, Mogeri se encontró superado en múltiples ocasiones por las fuerzas de Traisius. En cada enfrentamiento, el ejército rebelde avanzaba implacablemente, acercándose cada vez más a la morada de la entidad. A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, Mogeri se vio obligado a enfrentar la cruda realidad de sus propias limitaciones. A pesar de sus esfuerzos desesperados por contener el avance de Traisius y sus seguidores, Mogeri se vio obligado a retroceder una y otra vez, incapaz de detener el implacable avance del enemigo. Cada derrota erosionaba aún más su confianza y su determinación, dejando en su corazón una sensación de impotencia y desesperación. Mientras el reino celestial temblaba bajo el peso de la guerra, Mogeri se enfrentó a una prueba de fuego que pondría a prueba no solo su fuerza y habilidad, sino también su fe en la entidad. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido y las fuerzas de Traisius amenazaban con alcanzar la morada de la entidad, Mogeri se vio obligado a enfrentarse a una verdad dolorosa. A veces, incluso el más poderoso de los Daitenshi puede sucumbir ante las fuerzas del mal. Cuando parecía que la derrota era inevitable y las fuerzas de Traisius cerraban el cerco alrededor de Mogeri, un destello de luz deslumbrante cortó a través de la oscuridad de la batalla. Era Kael, el hermano mayor, cuya presencia majestuosa irradiaba una poderosa aura de poder y coraje. Con un grito que resonó en los confines del reino celestial, Kael se abalanzó sobre el ejército de Traisius, desafiando a sus adversarios con una valentía desenfrenada. Cada golpe de sus alas era como un trueno en el cielo, y cada movimiento estaba imbuido con la fuerza de la divinidad misma. Mogeri, atónito por la intervención de su hermano, observaba maravillado mientras Kael se enfrentaba solo a las hordas de Traisius. Con una habilidad y ferocidad sin igual, Kael se abría paso a través de las filas enemigas, derrocando a sus oponentes con una precisión letal. A pesar del abrumador número de sus enemigos, Kael no vacilaba ni retrocedía. Con cada golpe, se fortalecía su determinación y su convicción en la justicia de su causa.
Era un guerrero imparable, un defensor incansable de la luz y la verdad. Finalmente, después de una feroz batalla que parecía durar una eternidad, Kael emergió victorioso, con el ejército de Traisius derrotado y disperso a su alrededor. Con un gesto de gracia y bondad, Kael extendió su mano hacia Mogeri, salvándolo de una muerte segura. Mogeri, abrumado por la gratitud y el alivio, se postró ante su hermano mayor, reconociendo la valentía y el sacrificio que había hecho para salvarlo. A medida que el tiempo pasaba y las batallas continuaban asolando el reino celestial, Mogeri experimentó una transformación impresionante. Su experiencia en el campo de batalla, combinada con su determinación inquebrantable, le permitió alcanzar nuevas alturas en cuanto a su destreza en el combate y su poderío sobrenatural. Con cada enfrentamiento, Mogeri demostraba una maestría cada vez mayor en el arte de la guerra celestial. Sus movimientos eran ágiles y precisos, sus ataques, devastadores. Los otros pares de alas que ahora se desplegaban a su espalda reflejaban su ascenso de Dai Tensi a un Tensi completo, un ser de poder y autoridad que rivalizaba con los mismos dioses. A medida que las batallas persistían, se volvía evidente que Mogeri había alcanzado un nuevo nivel de habilidad y poder. Donde antes la derrota era una posibilidad, ahora la victoria era casi segura. Sus enemigos temblaban ante su imponente presencia, y sus aliados lo miraban con admiración y respeto. Con cada triunfo en el campo de batalla, la confianza de Mogeri crecía, y su reputación como un guerrero invencible se extendía por todo el reino celestial. Ya no se trataba solo de luchar por la supervivencia, sino de luchar por la justicia y la paz en el reino de la entidad. A medida que las batallas se sucedían una tras otra, Mogeri se alzaba como un líder entre los suyos, inspirando a otros con su valentía y determinación. Su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en tiempos de oscuridad, y su legado perduraría por generaciones venideras. Aunque las batallas aún perduraban y los desafíos seguían siendo formidables, Mogeri ahora caminaba con la certeza de que, con su fuerza y determinación, podía superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y en cada victoria, honraba el legado de su hermano mayor, Kael, quien una vez lo había salvado y le había mostrado el camino hacia la grandeza. En la batalla final contra Malakai, Mogeri se enfrentó a su mayor desafío hasta el momento. Malakai demostró ser un enemigo formidable, con un poderío que superaba con creces todo lo que Mogeri había enfrentado antes. Con un ejército imponente a su disposición, cada soldado de Malakai equivalía a una horda entera, abrumando a la legión de Mogeri en número y fuerza. A pesar del valor y la determinación de sus guerreros, la legión de Mogeri luchaba hasta la muerte, sacrificándose por la causa que creían justa. Sin embargo, la superioridad numérica y el poder abrumador de Malakai eran demasiado para ellos, y la mayoría caía en el campo de batalla, dejando a Mogeri enfrentándose a un destino incierto. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Kael intervino una vez más, desatando un poder increíble que cambió el curso de la batalla. Se transformó en un ser de luz oscura, un Super Saiyajin infinito cuya presencia irradiaba una fuerza abrumadora y una determinación inquebrantable. Con una sola mirada, Kael hizo retroceder al ejército de Malakai, mientras avanzaba hacia su líder con una determinación implacable. Malakai, desafiante hasta el final, intentó resistirse, pero fue en vano. La transformación de Kael lo había elevado a un nivel de poder que estaba más allá de la comprensión, y con un golpe final, Malakai fue derrotado. Con la batalla ganada y la amenaza de Malakai eliminada, Mogeri se acercó a Kael, cuestionándole sobre su destino y el propósito de su intervención. Kael, con calma y serenidad, reveló que su padre, la entidad, los enviaba a una dimensión especial, creada para Mogeri. Mismo en su tristeza por los suyos. En esta dimensión, esperaba que Malakai y sus seguidores se arrepintieran de sus acciones y encontraran la redención que tanto anhelaban. Con esta revelación, Mogeri sintió una mezcla de emociones: alivio por la victoria, esperanza por el futuro y gratitud hacia su hermano mayor por su intervención salvadora. Juntos, partieron hacia la dimensión creada por Mogeri, con la esperanza de que la luz de la redención pudiera brillar incluso en los rincones más oscuros del universo. Después de la batalla épica contra Malakai y la derrota del ejército rebelde, un sentido de paz descendió sobre el reino celestial. Las nubes oscuras de la guerra se disiparon lentamente, dejando un cielo claro y sereno en su lugar. Mogeri continuó con su deber como guía y protector de la luz divina, pero también se sumergió en un intenso entrenamiento para fortalecer aún más sus habilidades. Con el tiempo, Mogeri experimentó una transformación profunda. Sus habilidades en el combate alcanzaron nuevas alturas, y su conexión con la esencia divina se hizo aún más profunda.
Además, con el avance de su entrenamiento, otro par de alas, símbolo de su ascenso a la misma categoría que su hermano Kael, se desplegaron majestuosamente a su espalda. Sin embargo, a medida que Mogiri se fortalecía y avanzaba en su camino, notó un cambio en la dinámica entre él y su hermano mayor. Antes de las rebeliones, solía encontrarse con Kael con frecuencia, compartiendo palabras de sabiduría y fortaleza mutua. Pero ahora, después de la batalla contra Malakai, los encuentros con Kael se volvieron cada vez más raros, hasta el punto de ser casi imposibles de lograr. Esta ausencia dejó un vacío en el corazón de Mogiri. Aunque entendía que Kael podía estar ocupado con sus propias responsabilidades y deberes divinos, anhelaba la conexión y el apoyo fraternal que solían compartir. Se preguntaba qué podría haber cambiado entre ellos, qué podría haber causado esta separación repentina. A pesar de su preocupación, Mogiri siguió adelante con su deber, confiando en que el vínculo entre él y Kael permanecía intacto, incluso si sus caminos se alejaban momentáneamente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, anhelaba el día en que volvería a encontrarse con su hermano mayor, listo para compartir sus experiencias y celebrar juntos la victoria sobre las fuerzas del mal. Mientras Mogiri meditaba en los jardines celestiales, fue abordado por un ser angelical de gran autoridad. Este mensajero divino llevaba consigo una noticia que sacudió el mundo de Mogiri hasta sus cimientos. Con una voz solemne, el mensajero reveló la verdad cruda y desgarradora. Kael, el hermano mayor de Mogiri, había iniciado por sí solo una rebelión contra la entidad. La sorpresa se reflejó en los ojos de Mogiri, seguida de una profunda conmoción y dolor. La noticia dejó a Mogiri aturdido y desorientado, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podría su amado hermano, el símbolo mismo de la luz y la bondad, sucumbir a las fuerzas de la oscuridad? ¿Qué había llevado a Kael a tomar tal decisión, y qué implicaciones tendría para el reino celestial? Con el corazón lleno de angustia y pesar, Mogiri se enfrentó a una realidad que se revelaba más cruel y compleja de lo que jamás había imaginado. A medida que las lágrimas caían por sus mejillas, una sensación de desesperación y determinación se apoderó de él. Si bien el dolor de la traición de su hermano era insoportable, sabía que debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía y proteger aquello en lo que aún creía: la justicia, la paz y el amor de la entidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mogiri mientras absorbía la impactante revelación. Si alguien como Kael, un ser de una pureza y poder incomparables, se había vuelto contra la entidad, solo podía significar una cosa: su destino estaba sellado, su camino conducía inexorablemente hacia la muerte.